Santiago Domínguez es médico de familia de la Victoria de Acentejo, en Tenerife, y también investigador del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Dirige un estudio que investiga cómo reducir los casos de diabetes en Canarias. Esta investigación se centra en la población obesa con riesgo de padecer diabetes. Durante el estudio, miden la resistencia de los pacientes a la insulina, es decir, cómo el organismo de estos pacientes responde al consumo de glucosa. Se trata del proyecto Disfrute. Es un acrónimo que viene de la frase disminución de la fructosa en Tenerife. Este estudio viene a colación pues porque nosotros en un estudio previo denominado la cohorte del CDC vimos una asociación entre lo que era el consumo de alimentos ricos en fructosa y la resistencia a la insulina. Habíamos visto esa asociación y decidimos hacer un estudio, un ensayo clínico. Un ensayo clínico es ver lo que pasa antes y lo que pasa después. Nosotros lo que estamos haciendo en una población, en un amplio grupo de población de pacientes que acuden, pacientes obesos que acuden a nuestras consultas, los hemos dividido en dos grupos. A un grupo le damos una dieta con menor fructosa que al otro grupo. Y entonces lo que queremos ver, se mide al principio, se da la dieta y a los 6 meses aproximadamente se mira qué es lo que pasa con ese parámetro que es la resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina nosotros la medimos mediante la glucosa y la insulinemia, que es la medida de la insulina en sangre. Las personas que participan en este ensayo clínico tienen entre 30 y 65 años. El estudio está teniendo resultados muy positivos. Nosotros a los participantes les hacemos una analítica, les damos 75 gramos de glucosa y a las 2 horas les volvemos a hacer otra analítica. Entonces observamos que en aquellos participantes que a las 2 horas tenían una insulinemia o una glucemia muy alta, a los 6 meses de intervención está disminuyendo de forma considerable esa glucosa y esa insulinemia tras la sobrecarga oral de la glucosa. El estudio lo que pretende es saber si en los que le estamos dando menos fructosa, esa disminución es mayor que en los que se les da un poco más de fructosa, a los que están consumiendo un poco más de fructosa. Eso ya lo veremos dentro de algún tiempo. Pero ya lo que sí vemos ya es que aquellos pacientes, incluso que tienen una intolerancia grande a lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono, ya mejora esa intolerancia. Y algunos que tenían glucemias a lo mejor de 140, pues prácticamente se han normalizado solamente con la intervención dietética. Los que se apuntan están motivados, los profesionales estamos motivados. Entonces eso hace que la respuesta o la adherencia al tratamiento sea alta. Nosotros estamos observando unas medias de disminución de peso de en torno a los 7-8 kilos de media, incluso en algunos casos más, lo cual nos está llamando la atención porque eso no se suele ver en muchos estudios. Pero yo creo que va en relación con la gran motivación de los participantes y de los propios profesionales. La diabetes en Canarias afecta a más del 10% de la población. Nuestra comunidad es una de las primeras en tasa de obesidad y el 40% de los niños canarios son obesos. La obesidad es un problema hoy en día muy grande y en Canarias muchísimo más, donde tenemos un porcentaje de diabéticos probablemente más elevado que en el resto, pero lo que sí tenemos claro es que nuestros pacientes diabéticos se mueren más que los pacientes diabéticos del resto de España. Y bueno, lo que se trata es de, un poco antes de que el paciente se haga diabético, cuando hay resistencia a la insulina, averiguar cuál es el problema. Nosotros lo estamos estudiando y asociando con la alimentación, intervenir y intentar evitar que estos pacientes lleguen a diabetes, que es lo que estamos en cierto modo viendo en nuestros resultados preliminares. La falta de ejercicio y una dieta poco adecuada han hecho disparar el número de personas obesas en Canarias, y la obesidad es un factor de riesgo muy importante para padecer diabetes. Nuestra población pues no se alimenta bien. De hecho, en los participantes del estudio que estamos haciendo, pues vemos que la alimentación que nuestros pacientes obesos, los que están viendo este estudio, la analizamos muy pormenorizadamente porque les pedimos que registren cuatro días lo que comen y la verdad es que nos llama muchísimo la atención. Vemos que hay un amplio número de participantes que no prueban la verdura o que no prueban la fruta.
o que hacen solamente 2 o 3 comidas al día, con ingestas muy copiosas. O sea, esto es un factor, esto yo creo que es uno de los aspectos más importantes. Y luego vemos también que toman muchísimos alimentos procedentes de la industria con muchísimo azúcar añadido. ¿Qué quiere que le diga? Zumos de frutas envasados, por ejemplo, pues muchos yogures, natillas, que si la payanga, que si la herradura, que si bueno, en fin, una serie de alimentos que genera la industria, que están muy enriquecidos con azúcares, concretamente también con fructosa, y que hacen que el paciente que se hagan obesos, que se hagan obesos, o que siendo obesos no retroceda a su obesidad, porque parece que la fructosa, en cierto modo, también hace mayor daño en aquellos pacientes que ya son en sí mismos obesos o tienen resistencia a la insulina. El doctor Domínguez invita a todos aquellos ciudadanos que quieran luchar contra su obesidad y su posible diabetes a adherirse a este ensayo que se desarrolla en Tenerife. Todavía nos faltan participantes para conseguir un tamaño de muestra lo suficientemente importante para que los resultados sean, digamos, representativos. Entonces nos gustaría que aquellos, por un lado, pacientes que quieran entrar, que pregunten en su centro de salud si se está haciendo este estudio, y en tal caso pues pregunten por si su profesional participa en él, ¿no?, para poder ser incluido. Y al mismo tiempo también invitamos a compañeros profesionales, médicos y enfermeros que no estén en el estudio y que estuvieran interesados en participar, que se pongan en contacto conmigo para incluirlos en el estudio, que será un placer poder hacerlo.